Ya, hola, hola. Bien, bueno, todos que nos hemos quedado chévere, va a ser una mañana interesante. Este evento, en realidad, o sea, la gente simplemente con el ánimo de compartir viene acá, aparte de todo el trabajo que tenemos, hay que preparar la charla, bueno, esperemos que se pueda seguir dando. Y ya, entonces yo voy a hablarles un poco de desarrollo de exploits sobre plataforma Linux. Y vamos a jugar un poquito, y bueno, últimamente estoy dedicando un poco bastante al training, a la capacitación. Y bueno, así que esto lo he hecho recontra didáctico, así, con ejemplos. Y lo chévere de esto es que vamos a entender cómo funciona un poco el sistema operativo, cómo cuando levantas un proceso, cuál es la memoria asignada a un proceso. Y eso es lo chévere, el hacking es eso, ¿no? Entender tanto la tecnología que como conoces el flujo de un proceso, puedes modificarlo. El hacking es ser curioso, el hacking es entender la tecnología. ¿Quién soy yo? Soy un geek, soy equipeño, de repente es una de las cosas que más me determina mi personalidad. Soy consultor, y bueno, y como les digo, bueno, hace ya 3 años hago ethical hacking, no solo hago servicios de ethical hacking con la empresa OpenSec. Bueno, diferentes entidades del gobierno, financieras, privadas, públicas, también en Ecuador, en Panamá hemos hecho trabajos. Y últimamente, ya hace más o menos 1 año y medio o 2, me estoy dedicando bastante a entrenamiento de ethical hacking, ¿no? Dicto cursos en Cibertech, de ethical hacking, en BS Grupo, en la Universidad Tinta Garcilaso de la Vega. Y también, bueno, como parte de OpenSec, a veces cuando hacemos un servicio, editamos cursos, ya también hay historia. Entonces, justamente con esa premisa, esta charla está, creo yo, bien didáctica. Espero que la idea es que ahorita, después de esto, todos entendamos cómo funciona una vulnerabilidad de las que vamos a hablar. ¿Listo? Ups. Ya. A ver, primero un poco sobre esos grandes mitos respecto a Linux versus Windows y cuál es más seguro y cuál no. Lo cierto es que en la práctica, es decir, lo que tenemos hasta ahorita, el 2011, respecto a los trabajos que yo he hecho, les puedo decir, compartir un poco mi experiencia, decir que no hay diferencia. Un Linux puede ser tan inseguro como un Windows, depende del administrador. Muchas veces le dejan todo abierto y, de hecho, el 70% de servidores que comprometemos son Linux. Se ha hablado mucho, se sigue discutiendo. Si vas a una charla de Linux, siempre se están quejando y peleando Windows versus Linux. Respecto a desktop, definitivamente en Windows hay mucho más malware, pero uno de los principales argumentos es que como el 90% de equipos en internet, 90% de equipos, instalaciones son Windows, entonces, ¿qué van a hacer los atacantes? ¿No? Van a intentar apuntar a lo que hay más para que su retorno de inversión sea mayor, porque el malware es toda una industria, ¿no? Y acá lo importante cuando la gente desarrolla malware es ganar plata. Entonces lo que quieren ellos es ganar la mayor cantidad de plata. ¿Y cómo lo van a hacer? Apuntando su malware a las aplicaciones que más hay. Pero en Linux ya se está dando, ¿no? Hace poco salió la botnet Cubebase, ¿no? Que se aprovechaba, era el programa en Java, o sea que era multiplataforma y afectaba a Linux, afectaba a macOS, al sistema operativo de Mac. Pero bueno, definitivamente yo no uso Windows, ¿no? O sea, tampoco es que confíe en Windows como para tener mi instalación de escritorio. Pero en la práctica, no necesariamente Linux es el súper seguro y Windows es el súper inseguro. Depende de la administración, eso es lo más importante. Lo cierto es que por más que hablemos de Windows versus Linux, en los dos se tienen las mismas vulnerabilidades. Y son las vulnerabilidades que son heredadas del lenguaje de programación en los que han sido escritos, que es C, ¿no? ANSI C. En ANSI C se tienen muchas vulnerabilidades, sobre todo respecto al manejo de memoria, ¿no? Ustedes saben, los que han programado en C, el manejo de punteros, es muy peligroso el manejo de punteros, ¿no? Cuando uno utiliza un puntero, lo libera la memoria, pero ese puntero sigue siendo referencia a ese espacio de memoria, un atacante puede aprovecharse de eso y meter código malicioso en ese espacio de memoria para luego ser referenciado y cambiar el flujo de información del proceso.
últimamente la mayoría de vulnerabilidades en Adobe Reader, en el Internet Explorer, se basan en eso, en la famosa vulnerabilidad Use After Free, ¿no? Bueno, estas son algunas de las listas de vulnerabilidades que afectan tanto como a Windows como a Linux. Y en realidad las vulnerabilidades en Windows y Linux son las mismas, ¿no? Bueno, esta es una página interesante donde hay una teoría bastante interesante sobre lo que es vulnerabilidades. Y bueno, si la pueden leer, es algo interesante, nos habla básicamente cómo es que se da una vulnerabilidad respecto al uso de la memoria. Es bien chévere, se los recomiendo. Y algo interesante es que algunos dicen, bueno, vulnerabilidades de Windows versus vulnerabilidades de Linux. Muchas veces en Linux se ven muchísimas vulnerabilidades del kernel, ¿no? De hecho, miren, por ejemplo, entro a la página ExploitDB, ¿no? Que es un portal web del equipo de Offensive Security, ¿no? Donde postean los últimos exploits y vulnerabilidades. He entrado hace 3 días y simplemente busqué kernel y vemos todas estas vulnerabilidades en menos de 2 semanas que afectan al kernel de Linux, ¿no? Pero ¿por qué se da esto? Porque como Linux es open source y cualquiera puede ver el código fuente del kernel, puede encontrar vulnerabilidades por ahí. De hecho, en algún momento hubo un filtrado del código fuente de Windows, ¿no? Microsoft le vendió una versión de Windows a China y el gobierno chino quería que el código sea abierto, querían poder ver el código para asegurarse que no había backdoors ni nada. Y por algún error o algún atacante, ese código fuente de Windows fue filtrado al internet de Windows 2000. Y luego en unas semanas se encontraron full vulnerabilidades en el kernel de Windows porque se podía ver el código fuente, ¿no? Es mucho más fácil encontrar lo que se llama una evaluación white box, ¿no? Cuando yo puedo encontrar vulnerabilidades viendo el código fuente y black box es haciendo debugging al binario, que es lo que vamos a hacer hoy día. Y bueno, el kernel de Linux, el núcleo es un núcleo monolítico y es híbrido, así que todo el kernel está trabajando en espacio de memoria reservado, o sea, en el famoso anillo cero. Es decir, que si alguien encuentra una vulnerabilidad para el kernel, va a conseguir root así de fácil, ¿no? Pero bueno, entonces, si alguien nos pregunta cuáles son las mayores diferencias entre vulnerabilidades que afectan a Windows y a Linux, normalmente en Linux vamos a ver muchísimas vulnerabilidades del kernel, porque justamente la naturaleza open source del código, pero no porque Linux sea más inseguro respecto a su kernel. Entonces, dentro de las varias vulnerabilidades que afectan a Linux y a Windows, ahora yo me voy a basar en la más conocida, de la que más se habla, de la que más literatura van a encontrar, que es el buffer overflow, pero yo lo voy a hacer de una manera distinta, con ejemplos. Vamos a poner un programa vulnerable local y luego un programa vulnerable remoto. Vamos a hacer el debugging, vamos a encontrar el EIP y vamos a crear un exploit para aprovecharnos de la vulnerabilidad y que me dé una shell reversa y unir el servidor. Así que vamos a hablar, como les digo, esto va a ser bastante didáctico y mi idea es que entiendan un buffer overflow, cómo funciona, y que después de esto, los que quieran puedan probar. Todo lo que voy a hacer acá, todo el código fuente, todos los binarios, lo voy a subir luego en un megaupload, en uno de esos, para que lo bajen y lo prueben. La idea es que lo prueben, ¿no? O sea, no se queden solo viendo y aprendiendo con la vista, prueben, utilicen, jueguen. Bueno, un desbordamiento de buffer overflow, según la Wikipedia, es un error de software que se produce cuando se copia una cantidad de datos sobre un área que no es lo suficientemente grande para contenerlos, sobreescribiendo de esta manera otras zonas de memoria. Pero para hablar de buffer overflow, primero hay que entender qué es un buffer, ¿no? Ustedes que han programado en C, lo más cercano, lo que es un buffer en realidad nosotros lo conocemos como arrays, ¿no? Un array de ints, un array de chars, ¿no? Básicamente es un bloque de memoria contiguo, ¿no? Que guarda múltiples instancias de un mismo tipo de datos. Yo puedo crear un array de ints que me va a guardar datos int, y bueno, puede ser, yo puedo declarar que tenga 10 posiciones, 20, ¿no? Entonces aquí el problema es que bueno, primero, de buffer overflow se ha hablado muchísimo. En el primer tutorial, digamos, recontra interesante que habla de buffer overflows,
se dio en el 96 en la famosa revista Frac, ¿no? ¿Alguien ha leído la revista Frac? ¿Sí? Es una revista de hacking de las más importantes. Y bueno, en el 96, un hacker con su nick Anlep1, ella empezó a hablar sobre el buffer overflows. Tenía un artículo que se llama Smashing the Stack for Fun and Profit, que es recontra interesante, que es como que, digamos, el artículo de cabecera para el que quiere jugar con buffer overflows. Así que si es que después de esto les interesa el tema, busquen este artículo, está ahí. Y algo interesante de los buffer overflows es que la primera vez que se vieron explotando vulnerabilidades fue en el famoso Morris Worm, un gusano en 1988, escrito por un estudiante del MIT que afectó a muchísimas máquinas y se explotaba una vulnerabilidad en el servicio Finger de Unix a través de un buffer overflow, ¿no? Año 88. Año 2008, el gusano con Finger se aprovecha de un buffer overflow en la DLL NetAPI 32 del servicio SMB de Windows, ¿no? O sea, 20 años después, los buffer overflows siguen infectando, siguen siendo gran parte de la seguridad. De hecho, miren esto, ¿no? ExploitDB, lo mismo, la página de vulnerabilidades. Simplemente veo la primera lista de exploits. ¿Cuántos de ellos son buffer overflows? Más o menos el 95%. Buffer overflow, buffer overflow, buffer overflow, buffer overflow, buffer overflow. La mayoría de vulnerabilidades que conocemos ahora son buffer overflow, ¿ya? Entonces es interesante entender esta vulnerabilidad, pero a fondo, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, con esto quería llegar a que los buffer overflow, si bien ya tenemos más de 20 años hablando de eso, las vulnerabilidades más importantes siguen siendo buffer overflows. Ok, este podría ser un ejemplo de un buffer overflow, ¿no? Miren, yo creo un buffer de charts de 5 posiciones y además creo otro buffer, esta vez tiene 20 con todos estos números, y simplemente copio el contenido de STL en buff, ¿verdad? Pero buff tiene reservado el espacio de memoria solo para 5 posiciones. ¿Qué va a ocurrir acá, no? Vamos a verlo funcionando. Hola, hola. Ya, ponemos. Ya más práctico. Acá. Entonces, voy a jalar mi shell para acá. Ok, listo, miren, yo tengo un pequeño archivito que es buffer.c. No, este no es. Ok, es lo que les decía, ¿no? El mismo, ¿no? Tiene un buffer de 12, armo otro buffer de 20 y copio lo del 20 en el 12. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creen va a ocurrir? Segmentation fault, ¿no? Se crea un error, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que ese buffer está sobreescribiendo espacios de memoria importantes y el procesador no sabe cuál es la siguiente instrucción que ejecutar, así que te tira segmentation fault, no sé dónde ir, ¿no? Entonces, esta es la primera visión que podríamos tener de lo que es un buffer overflow, pero lo vamos a ver un poquito más a detalle. ¿Ok? Y para verlo más a detalle, tenemos que entender un tema interesante que es la pila del sistema operativo. Los que estudian informática, los sistemas, definitivamente cuando han visto estructuras de datos han visto que es la pila, ¿no?
La pila es una estructura de datos bastante utilizada en ciencias de la computación, que podríamos hacer una alusión a una pila de platos, ¿no? Mientras yo pongo una pila de platos, solo es un tipo de estructura llamado LIFO, Last In, First Out. Porque el último objeto que yo pongo es el primero el que saco. Igual que la pila de platos, ¿no? Yo voy apilando y el último plato es el primer plato que saco es el último que he puesto. ¿Ok? Y bueno, entonces las funciones de la pila son dos. Push, las más importantes, push y pop. El push mete un nuevo ítem a la pila y el pop saca un ítem, el último ítem de la pila. El sistema operativo, cuando un proceso es levantado, cuando un binario se ejecuta, el sistema operativo reserva un espacio de memoria para este proceso, ¿ya? Y bueno, como ustedes saben, un proceso tiene tres espacios de memoria, ¿no? El segmento de texto, que es donde está el código fuente, el segmento de data, donde está la data inicializada y no inicializada, y además la pila, ¿ok? Y es esta estructura de datos que hemos hablado. Algo interesante es que la pila, para hacernos la vida más complicada, la pila crece hacia direcciones de memoria más chicas, ¿okay? Eso es en arquitecturas Intel, ¿no? En arquitecturas Motorola, por ejemplo, el procesador de Motorola y en algunos otros, la pila crece hacia direcciones de memoria más altas. Pero bueno, esos son detalles que no importan mucho. Ok, entonces, ¿para qué sirve la pila? Ustedes dirán. Lo cierto es que cuando empezaron a surgir los lenguajes de programación de alto nivel, ¿no? O sea, C, ¿no? Se empezó a visualizar un nuevo paradigma, que son las funciones, ¿no? Cuando ustedes programan algo, siempre utilizan funciones, ¿no? Siempre estamos utilizando funciones, ¿ok? Nosotros, cuando programamos en un lenguaje de programación de alto nivel, no interactuamos con la pila nunca, pero para los que han programado en Assembler, se dan cuenta